Ok, ahora vamos a explicar cómo se halla la fracción generatriz de un número decimal. Primero tendríamos que identificar los tipos de decimales que pueden convertirse a fracción. En este caso vamos a distinguir tres: los decimales exactos, los decimales periódico puros y los decimales periódico mixtos. ¿Bien? Empecemos con los decimales exactos. Vamos a poner entonces algunos ejemplos de decimales exactos. Por ejemplo, el 0,5 es considerado un decimal exacto. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad limitada de números decimales. En este caso, la única cifra decimal es el 5. Tiene un solo decimal. Otro, por ejemplo, podría ser el 2,437. Tiene tres cifras decimales. Mira, el 4, el 3 y el 7. El menos 4,0032 tiene cuatro cifras decimales, también es considerado entonces un decimal exacto. Concluimos entonces, un decimal exacto tiene un número limitado de cifras decimales. Vamos al siguiente caso, un decimal periódico puro. En este caso, por ejemplo, un ejemplo sería el 0,33333 y se repite indefinidamente. Bien, concluimos entonces, un decimal periódico puro es aquel que tiene una cifra, una o varias cifras que se repiten indefinidamente. ¿Listo? En su parte decimal. Pongamos otro ejemplo, por ejemplo el 12,352352, entonces observa que las cifras 352 se van repitiendo en ese orden indefinidamente en la parte decimal. ¿Bien? Pongamos otro ejercicio, el menos 4,00740074 y así se va repitiendo indefinidamente. Bien, son ejemplos entonces de decimal periódico puro. Bien, vayamos al siguiente tipo de decimal, el decimal periódico mixto, que vendría a ser una mezcla de los dos anteriores en realidad, porque en la parte decimal habrá una parte en los decimales que no se repite, algunas cifras que no se repite, y también va a haber algunas cifras que sí se van a repetir indefinidamente. Pongamos un ejemplito, a ver. El 0,257777. Observa, mira que tenemos dos cifras que no se están repitiendo, el 2 y el 5. Pero hay una cifra que sí se está repitiendo, que es el 7, ¿verdad? Entonces a eso se llamaría un decimal periódico mixto. Hay una parte que no se repite y hay una parte que sí se repite. Pongamos otro ejercicio, a ver, el 7,00423525. Observa que hay una parte que sí se está repitiendo, que es el 235. 235, 235, etc. Y hay una parte que no se está repitiendo, que es el 00042. Perdón, el 0004. Y hay una parte que sí se repite, que es el 235, 235. Otro ejemplo, el menos 6,0000530053. Observa que hay una parte que sí se está repitiendo. ¿Cuál es? El 0053. ¿Listo? 0053, 0053. Y hay una parte que no se repite, que es el 000. Bien. Una vez que hemos distinguido entonces estos tipos de decimales, vamos a proceder a hallar su generatriz. Empezamos con los decimales exactos. A ver, de frente vayamos con un ejemplito y pongamos un decimal. A ver, por ejemplo, el 0,25. ¿Cómo se transforma entonces un número decimal exacto a fracción? Lo que hacemos es lo siguiente. Observa que en este decimal exacto la parte de los decimales dice el 2 y el 5, ¿verdad? ¿Listo? En conjunto formarían el 25. Bien, entonces vamos a poner en una fracción ese 25 en el numerador y en el denominador vamos a poner un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales hayan en el número que tenemos que convertir. En este caso, mira, fíjate que hay dos cifras decimales, por lo tanto en el denominador pondremos un 1 y dos ceritos. Bien. Aquí tenemos 25 y en el denominador ponemos un 1 y dos ceros. ¿Por qué dos ceros? ¿Por qué? Porque hay dos cifras decimales en el número que tenemos que transformar. ¿Listo? Bien, a ver, vayamos
Simplificamos entonces el 25 entre 100, le sacamos 25avo en el numerador, 25avo en el denominador y bueno, es un cuarto. Vamos a hacer otro ejemplito, a ver, para que quede más claro. El 5,032. Observa, mira, en el ejercicio anterior tenemos que la parte entera del número decimal es el 0. Y en este ejemplo 2, la parte entera vendría a ser el 5 nada más. ¿Listo? Entonces, en el anterior teníamos 0 y ahora tenemos 5. Entonces, ¿qué sucede? A ver, cuando tenemos un número que es diferente de 0 en la parte entera, ese número, en este caso el 5, lo pondríamos como un número mixto. ¿Listo? De la siguiente manera, mira, el 5 lo ponemos como un entero y el resto, la parte decimal, la vamos a transformar en fracción. ¿Cómo hacíamos? Entonces, toda la parte decimal, que es el 032, en conjunto forman el 32, ¿verdad? Entonces ponemos 32 en el numerador y en el denominador, como habíamos mencionado, un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales hayan en el número que tenemos que transformar. En este caso tenemos que transformar el 032, 3 cifras, por lo tanto 3 ceritos. Bien, lo único que nos queda entonces es simplificar el 32 y el 1000. Sacamos mitad, cuarta y todo lo que tenga y tendríamos el 5 enteros, 4 sobre 125. Podrías dejarlo allí o también podrías convertirlo a su fracción impropia, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace eso? La parte entera, entonces este 5 de aquí, entonces lo vamos a multiplicar por el denominador que es 125 y al resultado le vamos a sumar pues ese número 4, ¿cierto? Hacemos esa operación, 629 sale y lo dividimos entre el mismo denominador, ¿cierto? El mismo denominador. Y ya está. Vamos con un ejemplo 3 para que quede completamente claro. Tenemos a ver el número menos 003,0062000. Bien, este número en realidad está mal escrito. Bien, hay un excedente de cifras no significativas. Lo que tienes que tener en consideración, mira, es que cuando tienes una coma decimal, ¿ya? Cuando tienes una coma decimal, aquellos ceros que están en el extremo derecho y aquellos ceros que están en el extremo izquierdo carecen de sentido. ¿Listo? Y podríamos obviarlas. De esa manera entonces, mira, vamos a eliminar los 2 ceritos de acá y vamos a eliminar los 3 ceros de esta parte derecha. ¿Ya? Cuidado, no vas a eliminar estos ceros que están en el intermedio. ¿Listo? Lo que se elimina son los ceros que están en el extremo derecho, así como los ceros que están en el extremo izquierdo. ¿Ya? Bien, volvemos a escribir el numerito. A ver, sería el menos 3,0062. Y ahora sí recién ya lo podemos transformar en fracción. ¿Cómo era? A ver, cuando hay un número en la parte entera, en este caso el menos 3, como es diferente de 0, vamos a convertirlo en un número mixto, ¿verdad? Entonces menos 3 quedaría como parte entera. Y transformamos entonces estos decimales a una fracción, ¿cierto? El 0062 correspondería al 62. 62 lo dividimos entre un 1 y ¿cuántos ceritos? Muy bien, 4 ceros. ¿Por qué? Porque hay 4 cifras decimales. El 0, el 0, el 6 y el 2 son 4 cifras decimales, por lo tanto 4 ceritos en el denominador de la fracción. ¿Qué nos queda? Simplificar entonces esta fracción. Simplificamos, ahí está, menos 3 enteros 31 sobre 5000, ¿cierto? Podríamos dejarlo allí o lo podríamos convertir en una fracción impropia. ¿Cómo se hace eso? Nuevamente entonces este 3 enteros lo multiplicamos por el 5000 y le vamos a sumar el 31 que está en el numerador. Hacemos esa operación, nos sale 15031 y lo dividimos entre 5000, ¿cierto? Bien, aquí nos falta el negativo porque el negativo de este menos 3, ¿cierto? Ese número, ese signo negativo no debe desaparecer. Aquí me faltó poner entonces el negativo. ¿Bien? Vamos con el siguiente tipo de decimal, el decimal periódico puro. ¿Bien? Vamos a ver cómo se transforma un decimal periódico puro a fracción. Vamos con un ejemplo directamente. Tenemos el 0,333333. ¿Bien? Entonces, para poder transformar la fracción, lo primero que vamos a hacer es darle una notación, ¿listo? Más conveniente. De esta forma, mira, 0,3 y le ponemos un sombrerito encima. ¿Ya? Ese sombrerito que está ahí arriba significa que esa cantidad se va a repetir indefinidamente. Bien, ¿cómo lo convertimos a fracción?
Mira, agarramos entonces la parte que está dentro del sombrerito, ¿listo? Que es el 3, ¿listo? Y lo vamos a dividir entre 9. Bien, ¿cuántos 9? Bueno, tantos como las cifras que esté contenida en el sombrerito, ¿listo? El sombrerito en este caso solamente contiene al 3, o sea, una cifra. Por lo tanto, como es una cifra, lo vamos a dividir entre un 9. ¿Ya? Ahora simplemente tenemos el 3 novenos y lo vamos a simplificar. Sacamos tercia en el numerador, tercia en el denominador y me va a quedar pues un tercio. Y ya está. A ver, vamos con un ejemplo 2. Vamos a transformar, a ver el 7,032, 032, 032, etc. Bien, lo convertimos entonces a su notación con sombrerito, ¿ya? A ver, dice el 7,032 y esas tres cifras son las que se están repitiendo indefinidamente, ¿no es cierto? El 0, el 3 y el 2, ¿ya? Las encerramos en un sombrerito. Bien, ahora sí, ¿cómo las transformamos a fracción? Observa, mira que en la parte entera hay un 7, o sea, ya no es 0 como en el caso anterior, ahora es un 7. ¿Qué pasaba cuando teníamos un número entero? Entonces lo transformábamos en una fracción mixta, ¿no es cierto? ¿Ya? En un número mixto. A ver, el 7 entonces lo ponemos como parte entera, ahí está el 7. Luego, ¿qué hacíamos? A ver, la parte que está encerrada en el sombrero lo ponemos como un número. El 032 hacen el 32 en conjunto, ¿no es cierto? Y lo ponemos en el numerador. Y lo vamos a dividir entre 9. ¿Cuántos 9? A ver, cuenta cuántas cifras están encerradas en el sombrerito. A ver, el 0, el 3 y el 2 hacen 3 dígitos, por lo tanto lo dividimos entre 3 9. ¿Ya? Si se puede, tenemos que simplificar. Bueno, en este caso no se va a poder y lo podríamos dejar allí o podríamos convertirla en su respectiva fracción impropia, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? 7 por 999, le sumamos 32 y bueno, esa cantidad la dividimos entre el 999, ¿no es cierto? El 999 y ya está. Bien, vamos con un ejemplo 3 para que quede completamente claro. A ver. Vamos a transformar el menos 2,006, 006, 006, etc. Lo ponemos en su notación por sombrero, sería el menos 2,006 y le ponemos entonces un sombrero a esas tres cifras. Bien, ¿cómo lo convertimos a fracción? A ver, como la parte entera no es un 0, tenemos que convertirlo en un número mixto. ¿Listo? Ponemos entonces menos 2 en la parte entera. Y en la fracción, ¿cómo tendríamos? A ver, la parte que está dentro del sombrero la ponemos en el numerador como si fuera un número, ¿no es cierto? El 006 es el número 6 y lo vamos a dividir entre 9. ¿Cuántos 9? Tantos como los que estén encerrados en el sombrerito. A ver, ¿cuántos números están encerrados en el sombrero? El 0, el 0 y el 6 son 3 cifras, entonces 3 9. Ya está. Si se puede simplificar, simplificamos. A ver, simplificamos, sería el menos 2 enteros 2 sobre 333. Podríamos dejarlo allí o lo podríamos convertir en su fracción impropia correspondiente. ¿Cómo se halla eso? 2 por 333 y le sumamos el numerador que es 2. Sacamos el resultado y lo dividimos entre el 333, ¿cierto? El mismo denominador. Y ya está.